Al aire lo ya estamos, vio. Qué profesional será. Hay que darle play al tiki-toki. Oh, ahí está. A la audiencia. Che, qué día hoy, ¿eh? Picante. Epa, te comiste anuncio. De anuncios. Anuncio. El audio sale y ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Ahí tenés la puerta, ¿eh? resumen, Cualquier cosa, hijo de la ola. highlight. Epa, no, este es un mal educado. Pero vos te das toda la información de... Si no te gusta, ¿Eh? ahí tenés. ¿Qué vamos a saludar a un amigo italiano que nos está viendo hoy? ¿En serio? Sí, sí, sí. Es de Sicilia. Giuseppe. Sevino Sobretti. Se llama. Le quiero mandar un saludo. ¿Ah, sobre ti? Sí. Tipazo Se sobre ti. vino sobre... Qué fuerte. Un amigo. No, ¿en serio? Nos conocemos hace mucho tiempo. No, pero ¿en serio? Sí, No. en serio. Hace mucho nos conocemos. Siempre con la baba, ¿qué más parece? ¿De qué ciudad es? ¿Eh? ¿De qué Sicilia. Ah, sí, 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 sí. Háganle un Pancho López a ¿Por qué yo leo eso? Anuncien el descenso de quién? Coque, te acusaron de plagio. Muy fuerte. ¿Me acusaron de qué? De De plagio. plagio. ¿En serio me decís? Sí. ¿Quién me acusó de plagio? Mucho en Un el- compañero ¿Eh? de acá. No, ¿qué digo? El vestuario está roto, pero lo que me estoy dando cuenta es que los vestuarios casi todos los míos se están rompiendo. No, así que muy- no pasa nada si somos también nosotros. Por lo menos los vestuarios nomás están rotos. O sea, un compañero me está No, diciendo no, que... no. Che. Este tipo- Bueno, Dan, ¿puedes ponerme...? A pleno, a pleno, A a pleno, pleno, por a favor. pleno. Dan, ponele a Dam, pleno. dam, Eh, ponele a pleno. Un compañero acá ¿Eh? está diciendo que yo estoy plagiando en contenidos, Sí. Pa. pero lo que ese compañero no hace es justamente la última palabra que dije. Contenidos. Le tiré al otro. No, pará, pero nosotros no dijimos quién fue, boludo. No, ya, pero si él dijo que yo fui. Ya, Franco dijo yo fui. Bueno, y este compañero tampoco está haciendo contenido. Te masacró, Te boludo. tiró al aire, boludo. Te mató. Lo que es la soberbia de Quearte en el 2014. ¿sí? No. Lo que es la soberbia de Quearte cuando el mundial era en Brasil, boludo. ¿Eh? ¿Eh? Pues el chiste para que él se quedó en 2014. ¿Y por qué? Y no era ese el chiste de su Prime Wow. Ah, su Prime, wow, dice. Está desprestigiando. Estaba terminando el colegio. Ahí tenía el pelo rojo así. ¿no? Sí, no. No, eso todavía no. Tenía pelo largo, ¿Vos estabas pero en no. el este del país cuando eso? No, estaba en Asunción acá. Váyate con los socios. Nelson, no entra en Twitter, se te está dando por todos lados por el tweet CR7. ¿Qué dijo CR7? A ver. ¿Qué dijo CR7? No dijo nada CR7. ¿Qué es lo que decía, amigo? Fer, ¿qué pasó? Te equivocaste, Me asusta porque te equivocaste de últimamente- cuenta. Yo no manejo la cuenta de Twitter de otra persona. Voy a grabar nomás por si acaso para mandarle a Santiago Ravitlas, dice. Yo tengo una pregunta. Los periodistas tienen CM. Sí. Hay algunos sí, otros Hay unos no. cuantos. Hay Hay unos unos. son de varios luego. Pero normalmente como que responden los propios o su CM. Yo sé que, por ejemplo, Arturo no tiene CM. Ah, por eso hablamos. Y Muy fuerte. Y yo sé que, por ejemplo, hay otros periodistas que sí tienen su CM, pero que también tuitean ellos cuando quieren. Ah, Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado quiénes manejan las redes. Los El perfiles. CM de Nelson es Alfred. ¿En serio? No. Ah, Sí, yo no vos manejas tus propias redes. Puta, apenas me está pagando yo a Ah, alguien. me puede ser. No. Dice... y Yo Bruno no soy el Pons- CM de Bruno, quiero aclarar eso. Me entero que Nelson no Saluda- es hermano de Franco, dice. Saludo a Tweety. Somos primos, segundo. Vos sabés que ayer, dentro de esta vorágine de un clip que hubo del programa, hubo mucha gente que genuinamente pensaba que yo era el hijo de Dani. Chelson. ¿Cómo, y hay uno que puso, ¿cómo le va a Celso frutear así? Barrosa. ¿Cómo le va a frutear así a su hijo? Puso uno. Sí. No tengo nada que ver yo. Celso. No. Su ¿Quién hijo. es? Sí. Más que un amigo, un bro. O sea que Nelson está por mérito... No. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Che, anotale esto. Anotale. No, leí lo de David. No. No, no le da trozada, David. no, No le da trozada, siempre David. está. David, un gran David irrespetuoso. Cardoso nunca así es. David Él siempre Cardoso está en es- directo. Él siempre comenta. Nelson Nepo Baby. Está bien. Le banco porque vende repuesto de moto. Yo no- Los dos tienen carencias capilares. Yo no. No, creo que dijo por mí. Ah, por mi papá sí. No. Creo que ligamos arriba los dos. No. De Pochelso. Nepoche.
Mando audio de Pasión Kids. Pero eso más adelante. Nelson, tremendo believer, gran arcoiris de otra. No. ¿Por qué, boludo? Está ¿Qué le bueno. dice believer a Nelson? No, hoy estaba full, a la mañana estaba Ay, me más encanta believer que. los fans de Será un día también estén acá, ¿eh? Sí, pasa Claro. que hoy a la mañana estaban hablando de conciertos y También. yo comenté que uno de los conciertos más impactantes que me ha tocado asistir Que llegó sobre la fue al de Justin Bieber. Yo también me fui a ese. ¿Te acuerdas de Justin Bieber? Yo estuve en Believers, a mí no me contaron, yo lo viví. Jamás voy a tremendo. perdonar por mi odio hacia el Club Libertad. Bien. Comienza en ese concierto. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver libertad, amigo? ¿Vos sabés quién subió a que le cante Justin Bieber? Sol. Solcito. No, qué fuerte. Por favor. Por favor, Belén. No, pero Solcito. Belén. Pero Sol tiene una ¿Qué foto digo? con él. Claro, y su amiga subió. Ah. Y ahí yo ya me enojé ya. Y ahí de ahí yo le dio libertad. Oye. Justin Bieber. ¿Qué pasó con mis puntos del canal? Dice. Mis conciertos que más me marcaron, Justin, uno. Patito Feo en el ¿Qué? Olimpia. No, ese no ¿Y fue. cuál Yo fui. cantaste? Miley Cyrus. All around the A mí no me BCP, contaron, yo lo viví. No, Qué no, no. fuerte lo Yo de fui a Miley. BCP. Miley Cyrus, Party in the USA. Hace otra la segunda vez ya. Oh, Vos sabés que, I know you love me. Es un falsete, boludo. No. que te trajo recuerdo de algún momento específico de tu vida, no sé. No, es un falsete, boludo. Intenté llegar a la nota que Es estaba. un falsete, le dijo. ¿A quién le decís falso vos? Justin Dios. Bieber, ¿Será que, ahora entiendo todo. ¿Será que los jugadores escuchan Justin Bieber? Sí, hay mucho. Tipo, sorry, Purpose. Hay un jugador de la Él NBA nació que el escucha 1 de mucho. marzo, Por ejemplo. manta lila, que es su color favorito. Sí, cierto. Jugadores que se parecen a Justin Bieber o artistas. Benedetto, Justin, por ejemplo. Lleno de tatuaje del cuerpo. No. Igualito, ¿eh? Belén acaba de abrir Franco. una caja de Pandora muy jodida. Pero los Pero tatuajes físicamente no se parece. los tatuajes que tiene todo el cuerpo son igualitos. Nelson. Justin y Benedetto. Quería ¿Se más, parecen? sí, de alguna manera. En los tatuajes. Ah. Y vos con tu teñido para hacer Taylor Swift. Temón, Love Me Nelson. tiro. O Pues yo sea, jamás te Love- trocé a vos. ¿Para qué le hablaba de Memoria muscular de Marco. Ah, Pues yo estoy diciendo ese, por ejemplo, love me, say that you love me. No, Kiss me. ahora se comen cualquier cosa, cualquier fanático. Lo de la vieja escuela estamos ahí de hace rato, viejo. De cuando pasó un fin de semana con Puff Daddy. No. Sí, No, pará, boludo. Conocí a Justin por el bananero, dice. pasó un fin de semana, boludo. Gaga este programa, dice Nicolás Ayala. Yo le voy a decir algo, muchachos. Pasa que este día es un día muy jodido porque ayer hablamos Largo y a fondo del clásico y a partir de mañana se puede empezar a hablar otra vez de Clave Cerro. Sí. Pero hoy se puede quedar eliminado Boca. ¿Eh? ¿Por qué Ustedes, festeja? o sea, genuinamente ustedes piensan que Boca se puede eliminar hoy. No se va. A mí me encantaría que se elimine, pero no se va a eliminar, es Boca. ¿A qué te referís, amigo? ¿A qué te referís? ¿Puedes? Es que... ¿A qué te referís? ¿Eh? Chiclín, papá. Clean caja adentro. ¿Qué? ¿Qué? Boca está mal. Y es obvio que Boca no va a perder hoy. Es obvio. O sea, vos sos de la teoría del Pipo Grosito. No. No, muy fuerte. No te lo tomo. Cuando dicen eso de Olimpia, vos te enojas. Cuidado con Pablo Herrero. No, pará, amigo. Ya te entiendo el carajo. ¿Qué? No, pará, boludo. Pero son bandidos, bandidos. Ah, bandidos. bro. Sí, no, para mí Boca. Entre jugadores que se parecen a artistas. ¿Qué cambiado está Pablo Ceballos? No, eso sí que no. I know you can. Espera, pero la pregunta es... La pregunta es, ¿de verdad sabes tocar la guitarra? ¿Ejecutar? Un poquito. Sí, sí, sí. Poquito. ¿Vos sabés? A ver, ponle un poco otra vez, por favor. Poner a su video el que mandaba la barra, güey. No, ese no. Tampoco, por favor, quiero... Es sapi, sapi, po, me dice, no. Usted si viene esa foto, miren mi cadenita, ¿eh? Esa cadenita se vendía en la cancha. Por favor, no ponerle Marcos otra
No. Demasiado bueno, Costa. Lo dijiste acá en vivo, Marco. A ver. Al aire. ¿Hay video? Yo te juro Ahí que. está, ahí está. Vos sabés que... Boludo, se fue al carajo. Yo... La cara que puso. Vos sabés que... Vos sabés que... Yo pensé que no fue tanto así, loco. Te fuiste al carajo. eso ya no dice. Le quiero agradecer. Jatan baiteñan de sos. Le quiero agradecer a Diego, porque Diego siempre es el que encuentra los Facebook de los perros y busca y saca las cosas. No, Igual el no. que subió, el propio Coque subió. No, yo subí. El que subió. Oye, Pero él hace 12 encuentra- años yo subí esa foto a él mi encuentra así en el Facebook. fondo los Facebook de los perros, ¿entendés? Él ¡Qué revisa. horror! ¿Eh? Epa, no, sí. No, ¿Y que vos, encuentre Belén? la Memoria foto muscular de Marco, no Facebook. entiendo ¿Cómo está todavía. Facebook, Belén? No tengo. Belén Rivas. No tengo. No, No man. tengo, no Respétenle, si no Por quiere que se vea. favor, por favor. Muchachos, Solo una pregunta. memes. Hay información. Vamos a hablar de Olimpia, Rafa querido. Un saludo para Rafa. 13-12. ¿Cómo amaneció Chelsea hoy el gatito Lover? Vamos a hablar del gatito más adelante. Pero ahora, en clave Olimpia. ¿Estaría 2 semanas afuera, Alex Franco? 2 semanas 2 afuera semanas, por lesiones en los isquios. Y el que está prácticamente descartado para el fin de semana es Junior Barreto. Epa, Junior. Sí, es 15 de rodilla. ¿Y quién entonces entra ahí? No. Alejandro. Mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Alejandro. Maciel. O Hugo. No, Hugo. no. Tranquilo, Robert Rojas es central y César Olmedo. Claro, sí, así hizo en el clásico. Sí. Tranquilo. Y Lisandro de segundo central. Tranquilo, yo sé que ustedes quieren que entre Maciel, pero Muy malo. Pero, No, le voy a decir así. Maciel puede reivindicarse. O sea, yo no entiendo por qué. Espera, vos sos pro Maciel. No O sea, soy pro Maciel, pero ¿cómo? creo en la pero vos la segunda pasada- oportunidad. Pero vos la pasada no. ¿Vos crees en las segundas oportunidades? En el fútbol. ¿Y en ciudades? No, volvés a hacer ese chiste y vamos a terminar mal acá. Yo no le veo. Perdón. Vito Perdón, Prime. no le Beto banco. recién en 15 días. Yo no le Igual banco a que. Ni el propio Marcel se banca, dice. Mi No, pas- Olmedo, Robert Rojas, Licha y Zavala. sí. Y después, al no jugar Franco, mantiene la línea de 4. Pero, perdón la Exacto. pregunta, pero ya que ingresó Benedetto de recambio, ¿está como para jugar de titular? De titular Yo no no creo que sea titular todavía. Imposible. Segundo tiempo nuevamente. Pero- Es que lo que pasa es que no puede ningún pasar de desaparecer 4 partidos, Ah, aparecer muy bien, como lo hizo, sí. Claro. a ser titular. O sea, yo creo que mientras no esté Franco, puede ir tranquilamente con los 4 volantes, aunque de por ahí está 1000% recuperado ya. O sea, tampoco es una locura No, pensar en pero eso. no- ¿Hace cuánto Entonces- no juega Beto? Beto todavía no debutó como jugador de Olimpia. Hace año y medio. Pero que no juega, un año y ¿no? medio ya. Beto, un año. Beto jugó un partido en reserva Reserva, Sí. sí. y se lesionó otra vez. Sí. Una Un año- consulta. un año estuvo. Entonces, la línea de 4 volantes va a estar conformada por Eric López, Hugo Fernández. O sea, Eric López o Hugo Fernández, Richard Javi. Ley en realidad. Ah, Ley. Rede, Leguizamón, Domínguez y Richard, Hugo Fernández y Erlis. No, pues Marco Gómez está lesionado, amigo. Sí, Marco Gómez le habían dado 6 semanas de baja. Partido contra Triqui. No, contra Luque fue. Ah, Le- contra Luque Le le pegó, dio, sí. le pegó la patada el Fuertísimo. el puntina Alexis Villalba. Pero Domínguez ya es un titular fijo. Claro. Javier Domínguez ya. El mejor Sí. mediocampista Del en nuestro fútbol fútbol. Yo no estoy entendiendo un debate en redes porque lo están comparando con Rubén Lescano. Y a ver, o sea, no podés comparar jugadores que son completamente distintos. Distintos. Javi Domínguez es el acompañante ideal para un volante central. Y Rubén Lescano es un enganche, es un trecuartista, como se dice en ciertas partes del mundo. O sea, no podés comparar, son talentos completamente compatibles. Digo esto porque se está hablando mucho en clave de selección nacional. Ah, eso te iba a contar. Porque te dicen, el mejor volante del fútbol paraguayo. Pero espera, son demarcaciones distintas. Para Sí. mí, O sea, ¿quiénes tienen que ser convocados? Lescano tenés que compararlo, qué sé yo, con un Willy Mendieta, con un Pachi Carrizo, con Carrizo. jugadores de ese tipo de características. O sea, para mí no viene la comparación. Javi Domínguez es un volante que Más puede de jugar. marca. Que te puede jugar en una línea de 2 volantes o una línea de 3 Sí. volantes. Para mí Lescano es un enganche, son Pero- cosas Pero- distintas. Frente a los volantes. Pero para Claro. usted es convocable ya Javi Domínguez a la selección para Sí. este combo que viene. El tema es que hay mucho, No está van a jugar, sobrepoblado. Nadie en el medio campo va a jugar. Tenés Está a Damián sobrepoblado. Bobadilla, Tenés Yo- Villasanti, tenés
Kaku, tenés Cubas, tenés... o sea, Yo para no van a mitad de jugar. año por ahí le tendría en cuenta. O sea, para el siguiente combo. Pero- No para este. Y mira, para mí lo podés convocar, pero ahora que tenga un lugar en el 11 está complicado. Nadie va a tener un lugar. El Es 11 muy está complicado. prácticamente hecho. Sí. Para mí va a convocar a Gatito, Ujú. va a Gustavo. convocar a Velázquez y para mí va a sorprender. Para mí va a convocar al Lescano. Ah, Al Lescano es el que yo creo que puede llegar a convocar. Piridamote no fue convocado a la... No, No. Mucho se pidió. Mucho se pidió en el combo pasado, pero a no la fue gente que convocado. me dice Gatito en mayúsculas, le va a convocar igual, Sí o sí, muchachos. Dale. No le conocen Pio Alfaro. Le va a limpiar, Pio. No, le va a imposible. limpiar, ni muchachos. Imposible. Sí, escuchen nada. Le convocaban yo cuando no jugaba. Sí. Y le rindía en la selección, así que ahora con más Gatito. argumento. A ver, Lorenzo Melareco está en un buen nivel, ¿eh? Está en un buen nivel, pero lo que pasa es que vos tenés... Yo no lo veo. pero si no está Enciso, te cambia la ecuación. Ahí sí, otra cosa. porque ahí sí otra porque cosa. vos tenés... Pensemos lo que tenés por afuera. Yo siempre hago el juego. Ujú. Hagamos una lista del mediocampo para arriba. Tenés... Garner, saluda a Garnero. Alfaro juega con 3 volantes. Por favor, pasión clips. No sé quién son Alfaro Pasión Clips. juega con 3 volantes. Ok. Alfaro juega con 3 volantes, con 2 bien abiertos y un punta. Ujú. ¿Miento o no? Sí, así es. Pensemos los 3 volantes. Diego Gómez no jugó el primer partido. Cierto, digo, se fue O expulsado. sea, al va a pedo jugar en Bolivia. Bobadilla. Sí. Confesó su amor por Garnero. Perdón, Fernando Fer. Cubas. Cubas en primer empezaba. primer lugar. Cuba, Villasanti y Bobadilla. Sí. Así es. Ahí tenés 3. Igual va a convocar a Gómez porque ya va a jugar en contra Colombia. 4. Galarza. Sí. O sea, ya tenés 5 volantes ahí para 3 puestos. En el último partido la rompió. Yo creo que va a llamar, y me olvidé, a Campuzano. Porque Sí, es el- Campuzano. no tiene otro volante de marca. Allá tenés 6 volantes. Campuzano. Campuzano. Ahí me suena. No me gusta. No me Pero, gusta pero ¿a tampoco. quién llamarías? Muchachos, el combo pasado llamó a Campuzano. ¿Qué le Sí, pasa? no. Sí, pero Ahora no me El digo. tema es ¿a quién llamarías? Si no es Campuzano. Si no es Campuzano, ¿a quién llamás de 6? No le puedes llamar a Marco Gómez porque no, tampoco no. ¿Eh? ¿Eh? No, yo, triqui, ese. Mbappé ese. Decime. Sí, boludo. Decí. Sí, lo que opinaba, ¿Qué hermano. opinás de sí? Sí. A ver, no te dan sobre porque... Ah, le puteas. Rabona. A ver, no te dan más sobre porque le puteas a tu club. Gastón. No, si decís Gastón. El Tonga, dice. ¿Qué va? Sí, Pipi, ese le cambia el clásico. Robert Piris. Pero, ¿qué es lo que es? ¿El seco de Rabona? No, él hizo el gesto de sobre. ¡Ah! El amigo. Claro. La amiga Italia de Sicilia. Se vino Sobretti. No le gusta Campuzano a los Me muchachos, pero es así. me quiso faltar el respeto a lo que yo respondo que él dejó de llamarle a mi amigo italiano cuando le empezó a pegar a su club. Perdón. pregunta, Antes era Sobretti. Si el saco está y te calzas por algo, yo hice esto por Gastón Jiménez, por la Rabona, la verdad. No, y para empezar No sé por tenemos... qué quitarle el sobre, tío. Pero No sé. que... ¿Quién hace Rabona? Rabona, ¿Qué Rabona pide esa chat? No, te digo, Tiene dos... Yo pensé que estaba cantando triqui triqui. Yo pensé que era bajo el escritorio. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que triqui la hace a cantar? No, pero yo pensé que estaba haciendo así. No seas mal educado. ¿Qué te Perdón. calzas el saco? Cortate. Me corto. Cortate. ¿Qué? Vos seguís nomás sin te antena. calzás el saco? Está bien. Tenés miedo hoy, Nelson, si Boca... Saluda a Tobias Rubín, un amigo. Quiero- Tenés miedo hoy, Nelson, si se elimina a Boca con Alianza Lima. Chao, Gago. Candidato 1 a Cerro Porteño en mis libros. Otro más, veo. Otro vende humo más. Una falta de respeto total. Después, hayamos dicho los 3 volantes. En el ataque, en el ataque. Los Por 3 derecha. volantes. Sí. Ah, tenés- Galarza, después. Bobadilla, Por Cubas, afuera, ¿quién tenés? Casado. Bueno, Sosa, Ramón. Ramón Sosa. Sí. Miguel Almirón. titulares. Sí o sí. Ramón Sosa. Digo titulares porque Enciso Enciso hoy está está en en duda. Si no, Si llega o no llega. son los 3. ¿Cierto O sea, que se equipó un gimnasio para él solo con un fisioterapia a hacer dobles sesiones? y esa es la información, no tengo yo la data. No sé también. Hace mucho que no nos acompaña. 3. Enciso. ¿Mm? Ya dijiste. ¿Qué pasó? Enciso. Ya no Ah. nos acompaña hace mucho tiempo. Digo. Nelson Rubín, calmate Marcos López, o te vas. ¿Qué? Está loco. No, David no dijo ni en serio, está loco el meme. del Cacu programa. Romero, que seguro que también va a ser A ver, tenés Cacu, convocado. Cuenca, Sí. Sí.
Almirón, Sí. Enciso y Sosa. Tenés 5 para 3 puestos otra vez. Allá tenés 10 convocados. 10. Y delantero se va a ir Pita, 11. Se va a ir Tony, 12. Después Después no tenés. se va a ir Alex Arce, 13. Alex Arce de vuelta. Hace mucho no escucho Pero nada lo de va Alex a Arce, convocar. ¿verdad? No, Yo pero estoy lo va a loco. convocar por Y lo eso va a sí. convocar sí o sí. Eso Obvio, O sea, obvio, ya hace tenés mucho no 13. escucho de él. Más los 3 arqueros que va a llevar 16. Sí. Medio campo. Y tenés que llevar 8 defensa. defensores mínimo. O sea, Defensa. no hay tanto espacio en los perros. No hay tanto espacio. A mí Campuzano igual no me sirve. Redes. ¿Eh? Ay, Ángel Romero le va a convocar, sí o sí. Ángel Romero está pasando un gran Ángel momento, tenés Romero, razón. O sea, sí. Vos allá sabés. tenés 4 delanteros. Vos sabés Reno. que yo creo que le va a convocar a Redes. Javier Domínguez es argentino, están diciendo en el chat. Yo creo que le va a convocar a Redes. Tengo un pálpite, tengo algo acá que me está Yo te picando. pregunto, ¿Cuánto le falta a Zabala? no, Zabala No. Zabala no llega. No llega. A ver, Juan Carlos. si Javi Domínguez convocado, Uy. ¿a quién le saca el puesto? Ahí pues tenés que hacer el juego. Yo le saco a Damián. Yo te digo. Bro, te querés ni esconder de lo que estás diciendo, boludo. Bata. Cubas, Yo estoy con Marco en esto. Cubas, Villasanti y Javi Domínguez. Yo estoy. No suena tan mal. Yo estoy con Marco en esto. No suena tan mal, ¿eh? Yo no me escondo, ¿eh? No, imagínate que pasen cosas porque ¿Sabes puede lo que darse ese pasa? escenario. Que el fanatismo le ciega. No, Le sí. ciega ya. Pero es una realidad. Pidió por Pili Franco. Mota. Franco, es una realidad. por Piliamota, por Gato Jiménez Piri pidió Damota, acá. Beckham- Hizo una rabona al Perdón, triqui-triqui. Piri Damota, ve Campuzano. No estoy pidiendo Javi Domínguez de Boadilla, ¿verdad? No, que pues, es una de- burrada. de- Una burrada. Igual no Una es- burrada es pedirle a Gato Jiménez. No, burro, El burro sos vos, Pediste ¿eh? por Gastón Jiménez, Franco. por No, no Piri puede Damota. ser. Y bueno, peor. Piri No, pero Damota, ve peor. Campuzano. Pero ¿cómo me va a pedir Javi Domínguez de Boadilla? ¿Y que cómo hizo vas a pedir partidazo? Gastón Jiménez? Me gusta. ¿Cómo vas a pedir Gastón Me Jiménez? gusta Javi Domínguez Bebo Vadilla. No puede ser. Apruebo. Totalmente. Nelson, hay que convocar a Roque. Se viene Roque. Sí, Bobadilla estuvieron perdiendo. No. ¡Ah! No vení más, boludo, ¿eh? Piri Damota ya tuvo su oportunidad, dice. Y Cristaldo Nelson, ¿qué pasó? Dice, del jugador Hay que ver de... si lo convocan. Ahí encima de tener Cristaldo, tenés menos espacio. Cristaldo otra vez, ¿cierto? Cristaldo, que era seguido. A Tronque, hay que. Tronque no saco, Tronque, gran tuitero, Tronque. Qué besado que es Tronco. Nelson, Ernesto Caballero juega pádel. No. No, 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 no. No, no. Nelson Gaga, fan del gatito. Ay, ay, ¿De ay. quién es el que otra vez? Sí, o sea, ¿usted cree que el chico Gil va a. Sí, va a ir. Tiene estar en que esta ir. ¿Va a estar en esta lista? Sí, ¿Sí? yo creo que va a estar. O sea, Debería de Gatito, estar. Gil y Espínola. Sí. O Coronel. No, yo... Espínola. A mí no me A cae. ver, El tercer espera. arquero de Pensá relleno, mil disculpas. como Alfaro. Lo ya lo tuvo a Coronel. Yo creo que va a convocar los mismos. No sé si a Orlando. ¿Quién es el único que no fue titular? Epa, tengo más Espínola. data. Se picó otra vez, ¿no? Sí, se picó muy No. mal. ¿Qué se picó? ¿Qué se picó? Se picó muy mal, pero agrego información respecto Sí. a los lesionados de Olimpia, 13-25, Coque. Esto usemos. 2 semanas afuera Alex Franco por lesión muscular y Junior Barreto estará fuera 3 semanas. Uy. Premio Castillo. Estamos hablando de un esguince leve de rodilla. Hay que ver si los dos llegan al partido contra Libertad. Una baja importante, ¿eh? Una baja Los dos importante. son titularísimos. Titularísimos, claro. Los dos son titularísimos. Igual, yo creo que defensivamente soluciona pasando a Rojas de central Ujú. y como lateral derecho a Olmedo. Pero, a ver, al no tenerlo a Franco, te obliga a ir a la línea de 4 volantes, al 4-4-2. Sí, claro. No vamos a ver por unas cuantas semanas el 4-3-3. Copio Premio Castillo, chat. Pero ¿cómo sería entonces el medio campo con él? Y el mismo del partido Ortiz, Domínguez, Redes Ortiz, por Domínguez, derecha Redes, y Leguizamón. 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 Huguito Derlis. Hay que convocar a jugadores de Gobernador Rivera. Yo quiero... Potente vamos- petuve otra. No podemos saber el chisme. A nosotros nos habían dicho que podemos, si pasó algo, podemos pasar. No, vos te más jodido ya. No, es más fuerte. Esto Muy ya tiene alcance personal. Ah, la... Bueno, entonces ya no.
Ya subió Ravila. Ravila tanto. Están todo el tipo, boludo. Nadie la está monetizando, papá. Un crack. Va el premio Castigo Peón de Yuru Zapatú, dice, respondiéndote. Yo no dije ridículo, está diciendo el chat. Para que vos sepas, hay un lugar que se llama Twitch. Capaz no llega hacia donde vos estás. No, Twitch. no, En la computadora y en el celular. puedes ver la Eso es faltarle aplicación. respeto a la audiencia. Es un Franco. poquito más ya que TikTok. Franco, déjate hinchar, güey. Salud, hermano. No, Yuruta Edu me dijo. y bueno, pero no dijo ninguno por vos. Saludos, hermanos Mario peruanos. Abdo, ¿eh? Saludos, hermanos peruanos. Dice Mario, Mario Abdo Abdo. Benítez. Mario Abdo Benítez. Mira un poco quién se- Calentá, Beto, que entras, dice. Franco, tranquilo en los más. Franco. No. ¿Ese peón no? Ah, yo pensé que ya le de la empanada. Fuerte. Ah. Pero tiró una tuiteó ahora, no es que le respondió. No, tuiteó ¿Cuál aparte. es la manada? No, una No, grosería. no. Qué fuerte. Tranquilo, Franco. No. No. Me está mandando. Enzo Jiménez está en un buen nivel, dice Mario Abdo. Vos sabés que sí. Mario Abdo. Hable- El clásico rosarino, ¿verdad? Presidente. Ay, Hugo Benítez, paraguayo. Estamos trabajando. Bien, Torre. Trabajando. Trabajando. Saludos para mi amiga. No, cuidado. Vamos a escuchar un par de Dios mío, audios. ¿cómo te cuido? Sí, dos veces Iba a ya. entrar Dos como un veces. caballo, iba a entrar. Sí. Te calentás rápido, Franco, y se lo Me iba a viene a- meter y otra vez como loco ahí. Como loco le saludaba a Mari. Al enfrentamiento político entre elecciones de Cerro, Ese se picó Ullón llamó a a su frente. frente de Ariel Martínez Café con Leche. No sé. Tenemos. Churuta, audios. A ver los audios, poneme los audios. Vamos a escuchar. Bravo. Lo que pasó en Kids, hoy pensé que no había fútbol, pero me acuerdo que todos los días hay fútbol. Hoy juega Boca versus Alianza Lima, en donde la bombonera va a hervir, la hinchada va a asistir, aunque los Faltó clase, resultados ¿eh? de Boca no sean tan buenos, donde la Copa Libertadores para Boca. Si no asiste, me parece que va a ser algo catastrófico para el equipo de Boca. El jueves tenemos Cerro versus Monada en una llave ya definida. Me parece que el partido importante también va a ser el de Racing Botafogo, donde la vuelta en Brasil, donde Botafogo tiene que ganar por más de 2 goles si quiere ser campeón de la Recopa. El viernes tenemos Libertad Luqueño. El sábado viaja Olimpia al Este para enfrentarse a Juan León Mallorquín, General Caballero. El domingo tenemos Cerro Guaraní, un clásico de clásico en la Nueva Olla. Pero Y bueno, les quiero demasiado mucho. cosa Pasión pura. Estudio, nos Marte vemos. con recién es Pasión Kids. Nanga. Vamos hasta miércoles jueves. Richard. Mira, más Richard. El jueves. Está Richard Ortiz en el chat. No, es con el oficial. Richard. Ilzate. Hay una posibilidad de que Alexis Martín Arias ataje el jueves. Ojo, y sí, obvio. Yo quería que se le dé. Y ya el suplente, por eso lo convocó. ¿Ya el suplente? Y está en la lista de Libertadores. Tiro, ¿cuál onda? Están. Sí, pues no puede ningún ¿Cómo tirar. segundo No puede decir. ¿Y ya el suplente? O sea, Bonius... Sí, por mi opinión, Espera, dale No, con no, pleno, no, no dale dite- con- no dale dite con opinión, pleno. dite información. Poneme música de tensión, que Franco tiene información sobre el banco de Cerro Porteño. Hay una posibilidad. Le van a clipear y vas a estar haciendo todo esto para que se le queme a él. No. Ahí me estoy dando cuenta que vos estás cortado No. por la misma tela. Es más, yo voy a decir algo. Ojalá te vaya a emitir más Él es Pasión Clips. ¿Quién es Pasión Clip? Marcos. Mostrar lo que está mandando. Marco de Pasión Clips. ¿Quién es Pasión Clip legalmente, güey? Apareció un verdadero Pasión Clips. Mira vos, Nati Rivas 91. Hola. La mía personal. Mi hermano. Chicos, Acosta está más que güey que Franco. La Sí, mejor sí, riva de Franco. todas, papá. No. Vos ya estás, ya estás agarrando un personaje. No. Ya estás agarrando un personaje en el show que ya no tiene más sentido. Mira, man. Ramiro de mira, Pasión mira, Clips. mira. No. Mira. Bueno, que vio si no me puso los niños en el flyer la vez pasada. Eso ya es real. Eso ya es real. No depende de mí. Mira cómo se va. Mira cómo se va. No, Belén, yo me retiro temprano hoy, así que te toca a vos. No, quédate acá. Por favor. ¿Tenés pelo de Pasión Clips? Espera un rato. Espera. ¿Vos no le pusiste en el flyer, en serio? ¿Qué? ¿Yo? Pero no depende de mí. Ah, qué lavado de mano metiste, ¿eh? No depende de Ah, mí. te está lavando la mano, Hay un amigo. diseñador acá. Ah, literalmente agarraste y hiciste que Belén se vaya. Che, chat. Che, Belén se enoja, pero Chat. yo tengo un diseñador. Belén es Pasión Clip, por eso se va. ¿Eh? ¡No, ese no! ¡Ese no! ¡El de Pasión Clips, boludo! ¿Qué digo? ¿Cómo vamos a mostrar eso, boludo? Marco. Son mal educados.
Franco, sos un maleducado, eso no te voy a decir. Franco, sos un maleducado, te hago responsable de lo que se acaba de emitir. Sacando totalmente de contexto. ¿Puedes poner de vuelta? No, ¿cómo va a pedir que se ponga de vuelta? Nos van a matar, boludo, nos van a matar. No, en serio. Es una falta total de respeto. Quédate solo, será. No. Tocate fondo. No. No, no, ponelo ahí no va a poner. Yo no mandé. Vos fuiste. Vos fuiste. Y vos hacete responsable de todo. O sea, en realidad yo soy el responsable de todo lo que te pase ahora, en adelante. Marcos, yo te voy a acompañar, compañero. No te voy a dejar. Boludo, ayer hacía calor. Y estaba haciendo esto. Ahí estaba haciendo. Qué pesado, boludo. Ya subió Rasilas. No, si sube eso. Ay, pon el otro que yo te mandé, no ese para Dam. Si fue Dam. Pero, contexto, ¿qué Espera, pasó? se acabó. Yo quería saber. Acabó, Marcos, terminó. Terminó, no venimos al lunes vos, Acabó, Marcos. Somos maleducados. Vos estás formando parte. Dice, Marcos, bienvenido a espera un Fútbol ratito, Grande. Yo le voy a decir algo, che. Broma aparte. Esta batalla que todo el mundo sabe qué pasó entre los periodistas más importantes en el ámbito El deportivo. Monumental subió, boludo. Ya pasó a otro nivel, ¿eh? Ya es nivel de medio la pelea. A la pucha. Mira quién que acaba de subir. ¿A quién se va a referir cuando estuvo para meter? No, es muy fuerte ese. No, esto Este va a estar bueno, mi novela. Estamos dándole inicio al periodismo de periodista acá en Paraguay, ¿eh? Muy fuerte. Pero para mí enseñaba ahí, ¿eh? Yo no vi nunca esto. Pero fíjate un detalle, enseñaba ahí es que ya esté comenzando a entrando en estas cosas. Pero, y sí. De todos lados. Ese es Peruti. Y sí, cuando necesitas. Ese- Nelson Sosa, el Arturo Máximo Rubín le vas a echar a todo Pasión Estudio. No. Pero, perdón, pues yo nunca vi que se llegue hasta este nivel. No. O sea, lo que hacían En Paraguay. las constantes faltas de respeto en este espacio son moco de pavo Te comparado a juro. otra cosa. No. Pasión versus se viene. meta. Se viene. Anticipo. Yo no tendría problema en jugar un partido de fútbol, pero lastimosamente los míos faltan siempre al fútbol. ¡Ey! Ahora, el partido vamos a hacerlo a las 7, las 8, no a las 10. El único que juega a los partidos de fútbol es mi amigo Coque Fritas. No se había equivocado. No. Que se van a equivocar. No, que se han equivocado. ¿Sabes cómo es tu tema? Sí, Ya. escrito. güey. Escucha. Pará que... Tu intro es muy largo. Controlate nada y nada. Tranquilo, ¿sí? Es cierto. ¡Audios! Se escucha todo. Marcos Morel. ¿Eh? ¿Qué? Pone audio, amigo. Por favor, te pido. No olvides. Ponle el video que te mandé. Yo como... Hay que poner El otro que te mandé. El mío, lo que, es lo que yo quería poner, no el de Marco. El de Marco yo mandé. No Y me viste, mandó. viste que vos mandaste, ahora me está confirmando. Mandé toditos, Sí, mandé y toditos, ahora ¿verdad? vamos a buscar lo tuyo. 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 Y no importa si dura un día, 2 días, 3 días o toda tu vida. Tranquilo nomás. Nos venimos al lunes vos, ¿eh? Bueno, para allá. Se acabó esto. Se va mal. Nosotros somos pobres. No. Muy buena, Belén. Grande Belén, gana. ¡Romano! ¡Por Belén! ¡Que yo no escuché! Ella me dijo teñida Taylor Swift. Cierto. Ay, Dios mío. Menos mal, no te dije mucha. Bueno, a ver el video, por favor, mostremos. ¿Quién es esta persona, chat? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Vos sabés que yo soy de Olimpia? Soy de Olimpia, Honduras, dije Con burros. 3 dedos frente. No, este no fue. Ese. Encima
va a ser gesto 4, dice, boludo. No, es una locura. Franco, ¿por qué te hacen todo esto? Pero tiene un Juega banco, todo mal. tiene un Juega todo banco mal. de pruebas muy importante esa persona. Mi Clips. club es Sí. este. Mi club es... Pero sí, hace mucho ya no sigue, boludo. ¿De dónde Ese- consiguió por todo? eso, Uno- hay uno OG transmisiones del antiguo 2023. stream, o sea, Sí, el ¿te antiguo acuerdas la estudio. mesa enorme? ¿Quién ahí? es Pasión Clips? ¿Quién Y es por la allí- cara? y por encima pacarayense, Franco grande ODB. Guille. No, me da ODB, pio. ODB. Eligió el camino a la gloria. Faltan más clips todavía, dice Anderson Parra. Ah, que... Epa, Anderson Parra, ¿sos vos? ¿Quién es Pasión Clips? Anderson. ¿qué Yo nombre? soy, dice Torres Gael. Nombre árabe. No, ahora entonces no. Ah, te vas a pasar. Yo soy. Hugo Barrio. Hugo Barrio, Andrea Clips. Hugo Barrios, Es que está chara, Juanpi, boludo. ¿Qué empezó en Radio Rebel? ¿Vos te acuerdas de Radio Rebel? ¿Cómo decía? Que nadie quería saber quién era Radio Rebel y todo el mundo. Yo soy Radio Rebel. yo soy Radio Ullón, Rebel. Ullón le fue fuerte al hueso a Ariel Martínez, ¿eh? Epa. Nosotros somos la verdadera oposición, dijo. Tema cerro. A lo que es increíble cómo nosotros la semana pasada empezamos a hablar de esto y el chat se enojó con nosotros. Cierto. Política, hablan de política, hablan de política. ¿Y ahora? Y ahora los medios tradicionales están metiendo sobre el tapete el tema, o están poniendo sobre el tapete el tema, cuando nosotros les contamos hace un tiempo de que ahí va a radicar el ruido y la posibilidad más importante, porque el hincha, a ver, yo no voy a hacer apología ni al oficialismo ni a la oposición, pero 6.100 seguidores, muchísimas Vamos. gracias a todos. Vamos. Pero el tema es el siguiente. Mientras no exista una unión total de todo el frente que no está con el oficialismo, se le facilita la tarea al oficialismo por más que tenga un alto grado de enojo el hincha de Cerro con él. Esa es la realidad, muchachos. Y nosotros habíamos contado la semana pasada que desde el punto de vista de Ariel Martínez, el único que puede llevar votos fuertemente de la oposición es Rejana. Y ahora dice Ullón de que todavía la oposición no tiene elegido a su presidente. Yo creo que tampoco es bueno para la oposición seguir estirando. Tienen que decir ya quién es su candidato a presidente y empezar a trabajar en base a Pues eso. para mí que Rejala es el que está llevando la... El que siempre estaba Pero- tirando. pero- ¿Sabes lo que pero siento? ninguno ¿Sabes lo que confirma siento en nada. estas declaraciones? ¿Sabes lo que siento en estas declaraciones? Aparte de que se está dividiendo todo. Que están buscando beneficio propio. Que están buscando beneficio propio, no están buscando juntarse ¿Quién es? para armar. Esto que se declara Y en no la sé oposición. quién busca quién está buscando el beneficio para el club. Siendo que se bajan la caña entre ellos siendo oposición en vez de tratar de juntarse, reunirse y hablar. A eso es lo que voy, sabiendo todo que la división de votos en la oposición. O sea, no hay un va- bien común según tu Nadie teoría. busca, me estoy dando cuenta que nadie busca un bien común. ¿Quién busca el bien común para el club? Están buscando todo. Yo tengo que ser, yo tengo que ser, yo tengo que ser. Ellos no son, yo soy. ¿Qué es lo que buscan? ¿Beneficio propio, Roe? ¿Dividir los votos? ¿Satélite? ¿Qué son? Para mí es una división de votos total. Y no está bueno en ¿Qué vez de pasa? ponerse a hablar. A mí En me vez de ponerse parece- a hablar, organizar Para mí es al pedo esta clase de declaraciones. de declaraciones. Al Porque pedo, está pues, dividiendo los votos. ¿Y qué pasa? Va a ganar otra vez Zapac. Va a ganar otra vez el oficialismo. Duela a quien le duela. Le duele tanto al hincha de Cerro. Esa Pero sí se entre pelean. ellos otra vez se pelean. ¿Y qué pasa? Los votos van a ir para el oficialismo. O sea, ¿Y qué te dan? Que va a estar más sólido que la oposición, que no se decide ni sabe quién es su representante. Pero ¿Y ¿qué elige el pueblo hoy en día? O sea, La oposición. el cerrista hay- que Belén. necesita o que está velando por el bien del club lo que quiere. Los hinchas. Vos le preguntás Los ahora, de hinchas. 10 cerristas. Vos le preguntás al hincha, Eh. te va a putar contra Zapac, te va a putar contra Zapac, te va a contra puta Zapac, te va a contra Zapac. ¿Y el Todo socio? contra Zapac. Pero el hincha ¿Y el puede socio? hablar y no vota. ¿Y El hincha socio? no vota. Pero y el socio El también. socio sí. El socio sí vota. Y ahí está, una gran aguantaron cantidad para de que socios la está asocien ahí. a todos los hinchas por estos quilomberos, Y que la asocien de también. vuelta. Pero yo creo A que todos hay los una gran quilomberos del masa norte que la de, asocien. una gran masa de socios. Me parece que está directamente asociado con el, valga la redundancia, con el oficialismo. Hay grupos que fueron... Y en gran importancia. Se ve eso desde afuera. Ve, yo no soy cerrista, pero lo veo desde afuera. Hay personas que tuvieron el clásico del fin de semana que van a votar por Zapac. Eso no me voy a decir. Claro, Fuerte. sí, se entiende. Se entiende, Sí, se no hace entiende falta- súper bien. Se entiende. Pero Se está, entiende súper bien. Pero ahí juega esa película conocida también, fragmentado. Porcentaje alto va para un lado, otro porcentaje no.
Tenemos- Nelson recibió sobre de Zapac. De Cope. No, yo no trabajo en Copetrol. No. Es un abrazo grande a Juan José. Babalucio CP dice. Igual yo quiero mandarle saludo a un amigo. No, mentira, mejor no. No, ese ¿Sabe no. cómo No, se no, me no, complica no. la vida. No, Tenemos muchos audios, amigos. A ver, métele. Franco vio quién nos saludó ahí en el sí. palco SCP ahí arriba. Sí. Respeto y admiración. Ah, no, estaba. ¿Con quién yo me subí? Y yo que no era. No, joder, estaba Papá, con un amigo. sí. Sí. Audios. Saludos, respeto. No, para. Sí. Buenas tardes, No, papi. pasajeros de la topadora franjeada. ¿Qué pasó, amigo? TikTok no va a poder escuchar. Tengo un dato chequeado. Ahí está. La última vez que Cerro Porteño le ganó al Club Olimpia de Paraguay, Vos te zarpás, curita. Y es tercer strike. Avisa bien si querés que se ponga tu audio o no. Tercer Dale strike, play, chao. ya le diste y no le puedes cortar por la mitad. La hora. Paraguay, tricampeón de América y campeón del mundo. Nelson tenía pelo. No, se zarpó. Muy bien, curita. Saludo ahí para Marcelo Moreno Martins, para Minus Juan y para Dexter. También a Coque y a la señorita. Abrazo. Ah, y estamos haciendo una apoyada por el gran amigo Robert Pida Mota, que el domingo tuvo un accidente y se quedó sin cadera. Cortá, ese ya cortá, boludo. Le está faltando respeto a un jugador, boludo. Y es máximo. Yo les puedo decir de palabras firmes que yo hice mi contenido después del clásico y ya vi movimiento de la oposición. Más allá de un tuit, más allá de cualquier pronunciación, video, declaración, he visto movimiento sigiloso. Y acá evidentemente el presidente para la oposición no va a ser el que pise más fuerte para la gente, para el pueblo, va a ser el que pise más fuerte políticamente desde dentro. Así que esperemos que sea correcto. Eso nomás voy a decir. No voy a decir nombres, pero esperemos que sea el correcto. Tiene data, parece. Lo que pasa es que ahora mismo la oposición está partida por la mitad. No sabemos quién es. O sea, pueden ser dos candidatos a presidente. Pero estoy de ¿Qué acuerdo tal? con el Dupe, ¿verdad? Tuve. Ayer le Tal mandamos un Pasión saludo, Estudio, ¿cómo están? La última vez que Cerro ganó un clásico, estaba sin ninguna copa internacional. Y no hay ninguna diferencia. Sigue sin copa internacional. Bueno, puedes reproducir esta cosa, viejo. Yo no sé qué son. Yo la gente manda, hermano. Franco sabe todo. Muchachos de Pasión Estudio, Coque, Franco, Nelson y para Belén. Oli. Una locura, Leandro, si gana otra vez para la presidencia ya. Qué loco, Leandro, si eso pasa. Legalmente, si No, pero- ahora nos preguntan a nosotros los ceritas qué queremos, que Zapaya no sea presidente o que Cerro gane la primera, va a estar en duda, o sea. Qué loco, o sea. Ojalá que Zapaya, el peor cáncer de Cerro. Le voy a decir la realidad de Carlitos Rejala. El tipo se dio cuenta que no podía ser presidente de la República, entonces recurrió a esta minoría. ¿Y qué va a pasar? Cerro se va a quedar sin inversores, hermano. Sin los Zapal, sin los Carrizosa. Van a estar hundidos en deuda y se les va a dar vuelta la tortilla, muchachos. Hermano, cerristas con guita. Poderosos en este país hay muchos. Al igual que Marcos, olimpistas. Marcos atajaba más que el gatito en su época de colegio, pero su saque de arco lo que era el tema. Este me conoce, ¿eh? Marco, ¿cuáles son las falencias de Gatito? Sí, Según vos lo que viste, sos arquero. Primero que todo, Que en la fuiste salida, arquero. primero en la salida, a la descolgar, gatito es más inseguro Pero- que Mercado 4 de la noche. No, pero no. Después, otra, el achique. No tiene achique, aunque le fue bien en el rebote que tuvo en el primer gol de Olimpia, Edmond, que ataja a Gatito con el pie y Logra, regala. sí. Regala. Los rebotes, o ponerle que te viene una pelota, vos tenés que sacar hacia afuera, no regalar al sea. medio. Segundo, a la hora de los corners, ¿vos viste que Gatito sale? No, Te pregunto. No, no sale. No sale. No sale. Un arquero con jerarquía que está seguro de sí mismo va a salir a cualquier pelota. Bueno, si no alcanza, obviamente no se va a quedar. Por más que Pero- tenga respaldo de esos centrales. Claro, pero sí se va a Gatito hacer no papá. sale. ¿Y qué pasa?
¿Qué dice? Gracias por seguirnos, Arzamendia91. Gracias, Marino. ¿Qué pasó? ¿Quién va a ser ¿Qué? papá? El chat dice... No, no creo. Para pues chat. ¿Quién va a ser papá? Obvio sí, su. No creo. Con los pies malísimos, ¿cierto? O sea, puede ser a ver si Obvio. se da genial. Menos salida que... No. No, ahí está. Ojo, está hablando Casillas. ¿Y qué más, qué más, Marcos? No, y eso es el tema. Y qué pasa? para Que vos en el la- segundo gol, ¿cómo tenía que salir? No, Gatito? esa era la primera. Era... Tipo estrella. Ahí, Estrella de Una mar. estrella, hay un símbolo que es así. Estrella. Sí. Ahí primero cerrá bien ahí. Arrodilla una pierna, la otra deja clavada. No te entra ni cagando en tu primer palo. Dice Marcos Luigi Garrafón. Dice No lo bufón, garrafón. Marcos Pintura Fresca. Necesita una segunda mano. Marcos Courtois. Marcos tiene ventaja como arquero si agarra al 3/4 del arco. Marcos Bufón, no sabía que Chilaver estaba en pasión. Iker Casillas, me atoré en la silla. Iker Casillas, me atoré en la silla. ¡Audios! La última vez que Cerro ganó un superclásico, Marco era de Tomatí. Ahora es de Pacaré. La última vez que Cerro Qué le pesado, ganó Tommy, a un chiste, Olimpia en un veo. clásico. Cerro fue campeón de la Copa Libertadores, pero de futsal. Cerro arrancó mejor, sin lugar a... Dale. Ale. 84 minutos. Hola. hola. No, las auspicia Vircula. Amigos, para lo que preguntan, no estamos más en TV, estamos solo en Twitch. Y ahora mismo estamos como 200 personas, si no estoy equivocado. 180. Sin bots. Buena onda. A la pucha. Qué loco. Está bien. Y espera, no terminé mi pregunta con Marcos. Con Marquitos. Y de Marino, ¿qué te gustó y qué no te gustó con bien respecto a sale su Marino. desempeño? Salió bien, Marino. Salía bien. Había una pelota que mete filtrada y le quedaba, creo que, no me acuerdo quién estaba en el área de Cerro. Dio mucha seguridad. Y salió, se tiró como una especie de Superman y atajó. En el corner sí sale en comparación. Ahí de salen Gatito. los corners, sí. Y ese pues ya te da, es algo básico. Vos sabés que yo no le di mi voto de confianza a Marino cuando volvió a Olimpia. Porque Claro. él ya tuvo temporada pasada como tercer arquero inclusive. Después Sí. salió. Él estuvo en 12, estuvo creo que en Resistencia. Salió, claro. Ya, Él estuvo en Resistencia. Él Estuvo también en Resistencia. Chacarita. Chacarita. Él viene de ¿Este fue el Chacarita. último, verdad? Sí. Sí. Mira, Bien. él es portero de Olimpia del 2016. Ahora tiene 27 años. Jugó, te hacen todos los clubes jugó. Siempre fue suplente en Olimpia. Siempre. Mira, salió en la sub-19 del 2017, jugó en Olimpia, se fue a Santaní, de Santaní, volvió a Olimpia. Bueno, siempre evidentemente entre club y club vaya a decir Olimpia, así que Santaní, Luque, estuvo también en el 12, estuvo en San Lorenzo, El rayadito. los Rayaditos, en Resi, en Chacarita y después ahora por fin le tocó Olimpia de vuelta. Belén tus músculos, dice. A ver tus aclaran músculos. sin bots? Porque hay otros que sí usan. ¿Por qué vos? Es más, de día no me usan, a la noche no usan. A la noche no usan. No. a la noche nos Después gustan de más. día nomás. Después Y, tenéis. es más, el chat tiene que poner ahora soy bot. Cierto. No, al pedo. Todos pongan soy bot en el chat. Marcos Palanca, ¿eh? Belén, a ver tus músculos, Belén, a ver tus músculos. Feliz cumple, Isa. Gatito es un Anthony Silva 2.0, tiene menos salida que prisionero de Azkaban. Ahí está, mira. Ahí la gente ya Soy empieza a bot, poner. soy bot, sí, soy bot. Muy bien. CPTI bot. Soy bot. Gatito, ajá. Este año el rayadito vuelve a ¿Qué le pasó con primera. Capiatá, Belén? ¿Sí? Vos sos la enviada especial. No, yo no soy del Deportivo Capital. Ella es de Martín No sos de Ledesma. ahí, No manejo. No manejo la Se le echó a data su técnico. del A Deportivo 30 Capital. ya que empiece y le pusieron ahí rasado. Y hay cosas ahí que Ah, pero- es mejor, Es. Soy Marcos, dice. es ¿Qué? mejor nomás no meterse en ese tema. No, ahí hay algo fuerte. Me En parece. Ustedes son Capital. los buenos de la ciudad. ¿Eh? Ustedes son los buenos de la ciudad. Martín Y- Ledesma. sí, Los los humildes. humildes. Vos sos Martín, vos sos de Martín Vos sos Ledesma. Martini. Me gusta Ah. Martín Ledesma. O sea, sos martinista. Mm, Así. sí, martinista. Martinista. Martinita. Martini, tini, tini. Arzamendia suena para Olimpia, dijo señor Fútbol, dice. ¿Eh? ¿Eh? Santiago. Marino. No. No, pero ¿cómo que suena para Olimpia? Señor Fútbol. Sí. No, pero no tiene... basta de Gatito Fernández, ciclo cumplido. Dice, no, pará. Belén ¿dónde hace va a jugar? fuerza. A ver, no, muchachos, ¿qué onda, pio? ¿Qué ve? Déjenle... ¡Epa! Franco, te mando un audio para vos, grande. ¿A qué? Bien. Gracias por todo, Dios mío.
Pero increíble que vos entras a TikTok y sí o sí te sale un video de eso. Sí. No, por eso tengo TikTok. ¿Cómo? Yo tengo TikTok Estados Unidos ahora. ¿Cómo eso? Y todo mi For You page de meme gringo ahora. Yo así, Eddie de básquet. La Básquet eso. NBA. No entiendo un pego, pues yo veo nomás. NBA, fútbol americano, eso me sale ahora. Después del Super Bowl se me quedó con el tema de Kendrick Lamar. Se me quedó pegado y todo el día así. Fútbol americano, yo no entiendo un carajo. Yo tengo una pregunta. No hay jugadores en Paraguay que la rompan en TikTok, ¿verdad? Jugadores. O que Señores, haga. jugadores hay muchos. No, Hay pero que jugadores, haga, no. que haga TikTok. Jugador que Julio. esté ahora mismo. Julio. No, pero acá en el plano local. Gerald también, que le sube mucho a Diego. Saludo para Gerald. Pero jugador que esté Wilder en Viera el en plano TikTok de su local. novia también. Bueno, pero jugador. No, Amiri. Con Y bueno, el que siempre hace TikTok vivo, live y todo lo que quiera, Elvio. Elvio crack. Elvio. Puede ser. ¿Vieron que se va a remodelar también el estadio 2 de mayo? Sí, qué bueno. Qué se, bueno, de se verdad. reunió ayer con ¿Quién? el ¿Con presidente Conmebol? 2 de mayo con Conmebol, o sea, con Alejandro. La saga. Qué Y se va a remodelar el río Parapiti. Jorge Mendoza también. Todo el día TikTok live. Jorge Sí. Mendoza. ¿Cómo Actualmente se llama? General Caballero. El Ex Olimpia, ex Luque. Escobar, ¿puede ser también? Juan Escobar. Sí, él hace mucho truco. Truco, Hace sí. live y juega. Sí. No sé cómo Tiene lo que muchísimos. hacen- ¿Cómo lo que hacen eso? Sí, una locura. Juegan trucos. Pero en serio, así. tienen una cámara especial para ver, tipo, Entre su varios. cara y ve ahí abajo de estaba jugando el truco. Marco Lasaña es mejor que Gatito. Marco no surgió en el fútbol por ser loro, dice Orlando Villagra. Che, Orlando está tirando mucha data vos, ¿eh? Sí, igual. ¿Cierto? Antonio Gabriel también suele hacer live, dice. ¿Quién? ¿El demonio? Sí. El demonio que... Está todavía. Yo me acuerdo que en su momento... Está haciendo fútbol en las prácticas. ¿Sabes Varela. quién también hacía streams? ¿Quién? Otálvaro. Checho. Checho Otálvaro Otálvaro también le le Silva. metía. No. Él. ¿Por su cuenta? En su cuenta tenía. Él, creo que también... Franco, creo que tenés razón. la Copa Montenegro América. también jugaba, creo que lo di, no me acuerdo. No, Walter González. ¿Ustedes creen que la Copa va a venir a Paraguay, la Copa América? ¿La Copa América? Franco, tenés A mí razón. me suena eso. Y se está gestando. Nosotros ya lo dijimos, ¿eh? Me Nosotros gusta. dijimos el año pasado No, ya cuando... nosotros suena a vos también. Che, hablando, Todos. Hablando No, en serio. a Todos mí- dijimos. A mí me tomaron de boludo y de loco. Bueno, pero que te querés llevar todo el crédito a vos. Es la Claro. mesa de pasión, dijeron. No. Sí, yo también mencioné en su ¿Viste? momento. Belén también. Mencionamos todo. O sea, vos querés llevarte todo el crédito a vos porque Yo querés ser dije, vos nomás. Yo quiero ser yo. Mira. Bueno, Pero vos fuiste el primero en reírte de mí. ¿Por qué? La cuadra está bien, No está hay- haciendo live. Espera, pero ¿tú hablando estás en loco serio, vos, Franco? Hablando de estadio, yo no vi todavía. ¿Hay foto de la. ¿El Olimpia? No, del. El Estadio Nacional. El Olimpia me da. Realmente. Miedo. Mi club me da una pena ver así el para uno. Sin nada, solo el empastado. Pero están avanzando ya con No, la- claro, eso sí. Se está sacando todos los escombros. Me da una pena, en serio. Porque la cancha, ¿viste? Está la cancha. Se tiene que llevar más para acá. ¿Comprarían un pedazo para uno? Sí, yo Sí. sé. Mortero lleva gratis. Pero yo compraría. Mortero viene de libertad. Y wow. No queme su personaje. ¿Comprarían de verdad un pedazo así, tipo? Sí. ¿Sabes de la Compraría. butaca de dónde quiero? Del Feliciano Cáceres. ¿Para qué? El Cureluque, del Chiquero. Pero vos no sos Olimpia, Belén. No, pero... Le querés igual. Soy apasionada del fútbol. Es lo mismo que a mí, yo siempre digo acá, me gusta la nueva olla. Yo no tendría nada, Luque. Con mucho respeto. Y del- Yo sí tendría algo de Luque, la Y verdad. la cancha de Guaraní. Ese... Lindo, o sea. Para cumpleañito hay que alquilar. ¿Por qué? Y lo escombro. No, todo. ¿Por qué? Porque Qué malo sos, no. Che, demasiado quiero reunirme con el CM Guaraní y hablar seriamente con ellos. Tengo un par de días muy... Belén Auriazul, Belén Auriazul, Belén es de Luque. El estadio Guaraní ya se está... Ya tenés algo de Se Cureluque, empezó también, ya se está Marcos. No. Ya sé, ya que me hace. Porque soy No, pues cool. la gente... Está más flaco. ¿Qué está más flaco, boludo? Sí, ¿en serio? Recuerdo que no, nos cargaban por comprar pedazos de la antigua olla y ahora piensan hacer lo mismo, dice Adrián. Pero ¿Quién? todo hacen. Libertad Pues está también bien. hizo. Libertad también Pues hizo. está bien, muchachos. O sea, no... El Yo- pasto. Yo nunca me burlé de eso. El pasto. La... Más flaco que esta mañana está, dice Pedrovi. El pasto. Vos sabés que quiero insistir con un tema, será. ¿Qué ¿Qué pasó?
tema selección, güey. Ya sé que ya pasamos, pero... ¿Qué cosa? Rodney Redes va a ser convocado, o sea. ¿Vos crees o Rodney querés? Redes, no. Yo creo que va a ser convocado. Claro, ya va a jugar en vez de Almirón, va a jugar en vez de Ramón Sosa. va a jugar Rodney en vez de Enciso, Redes va a jugar en va vez de, a ser va a jugar de nueve, convocado. En vez de Tony. Pero los jugadores de Europa, pues. Pero de plano local. Doble R va a ser convocado. Mira que vos le estás atinando, ¿eh? Es por eso digo. Increíble. O sea, de acá puede salir un clip Increíble. increíble de vos diciendo que Rodney Redes va a ser convocado y Franco diciendo, sí, claro. Por eso estoy dejando que hable. O puedo quedar. Martes 25 de febrero, Marcos dice que Rodney Redes Va a ser convocado. Gol de Rodney Redes en la selección. Sí, boludo. Voy a mear todito. Rodney siempre también. Bueno, creo. El jugador de todo. ¿Pero te imaginas? Andrea Clips. Marco está más flaco que mañana. No. Ya, chat, voy a estar, le prometo. Le va a poner en sí seleccionado un genio Alfaro, dice. Rodney, Comanche Redes. Pero del plano local, aparte de Gatito. Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez para mí va a haber sido sí. Es un seguro, es un seguro. Sí. Vamos a hablar... Ofensivamente. no. Ay, ¿cuál es el que está sonando, nena? Fuera de Gatito, fuera de Gustavo Velázquez. Ofensivamente. Ofensivamente. Y no hay casi. El único que se le salva para mí es la opción que tiró Marcos. Es que no necesitas nada. Rodney. Bueno. Y también. Teche metió una asistencia de rap muy Sí. fantasy. ¿Te sumó, vio? Sí, me sumó a mí. Yo le puse a Teche. Teche trabó una pelota con no sé quién y metió una asistencia a Teche, boludo. Ese se descubrió acá en Pasión Estudio que era jugador. Cierto. ¿Te imaginas un Javier corner? Domínguez para la selección con Andrés Cubas y Villasanti, dice Orlando Villagra. Sí, yo A lo mí me dije. gusta el domingo. Yo tiré esa. Marco también tiró. Dos Marco- de Olimpia. Yo también tiré. Dos de Olimpia y dos de Cerro, entonces. Sí. Marcos, ¿qué es eso, tío? Deja la empanada, deja la hamburguesa. Tío, un fucking mierda. Fucking fat, tío. Nelson Pio agarra y se va cuando quiere. Basta la dictadura de Nelson. Yo hice 68. Yo hice 70 y algo. Yo hice 68. Yo no sumo 68, ¡Epa! 61, ahí llego. Yo no revisé porque... Pero en la Liga de Pasión Estudio A ver, ¿cuánto hice yo? estoy puesto 19 con Está toda 242 la liga, puntos. Sí, ¿cuándo? ¿Vos estás en la Liga de Pasión Estudio? Sí, ya estoy ya. ¿Quién sos? Acá. Marcos. 80 llegué a sumar, boludo. 80 sumó Armando Marcos. jugó re Sí, bien, vos sos boludo. muy bueno de... Armando jugó bien, boludo. Además que yo tenía 0 puntos y ahora sumé 80. Pero Bien. vos siempre lo fuiste así, Marco. No. Hay que acertar No, Dios no me da resultados. calidad conmigo, sinceramente. Dios es calidad. Sí, Dios es Contigo. bueno conmigo. Para Nada empezar, más, Dios. No empiecen con... Franco tiene 129 puntos. Sí, con 2 fechas. ¿Cuánto tiene? 129 puntos. Ah, en 2 fechas. Yo Dos en fechas. una fecha tengo 80. Yo tengo 242. Pero yo la fecha pasada sumé... No jugué. Bueno, completate. Sí, no completé. ¿Cuándo sumaron ya ustedes? Ahora nomás, de pedo acertó, dice. Boludo, el puntero tiene 380 puntos. ¿Quién vio el puntero, boludo? Ramón Moragas. Sí, ¿de dónde salió Ramón? 88, dice Torres Gael. 82, dice Encima el Goracota. campeón lleva... Marco tiene 82 kilos. Ojalá, boludo. Ojalá, si no, voy a estar mi peso ideal si tengo 82. 130 puntos. A la pucha, Fede. Déjate joder, boludo. El link de Pasión está en el grupo de WhatsApp. Sí. Marco tiene 101 kilos, digo puntos. No, yo tengo por ahí, tengo 115, 120 por ahí. Mido 1,80. Menos 5. Como menos 5. Claro, por expulsión. Claro. Ya son las 2 de la tarde, tranqui pasión estudio, dice. Bueno, ya hablo, perro. Salud. De esta manera nos despedimos. Chao, gente. Chao, chao. Comando WhatsApp, exclamación WhatsApp para el grupo WhatsApp y ahí pueden ver la liga.